todavía en, todavía en vacatio legis y que regirá según lo determine la circunstancia y los diferentes recursos que sin duda están sometidos al Tribunal Constitucional y otros que pueden sobrevenir en lo adelante para eh, nosotros conocer la estructura, la funcionabilidad. Vamos a ver si podemos quitar esta parte, aquí. La funcionalidad, los nuevos tipos, los principios fundamentales, la parte intrínseca de la nueva tipología y de los tipos que han sido reestructurados, las novedades que tiene y también los aspectos que pueden ser considerados contradictorios o de alguna manera conflictivos, especialmente con el espíritu constitucional. Pero quiero que, más que todo, las preguntas que sobrevengan nos ayuden a esclarecer las cuestiones fundamentales de esta. Combinación Si sí, es pueden, una si para hablar de pueden, si pueden controlar los micrófonos mientras estamos hablando, cuando vayan a intervenir pueden levantar la mano o el coordinador puede interrumpirme, no tengo problema, solo que hay que cerrar los micrófonos mientras estamos poniendo para evitar el feedback y la interrupción. Pues le decía que nosotros hablamos de un código de 141 años, pero propiamente es un código de principios del siglo XIX, porque es un código napoleónico. Nosotros estamos hablando de una norma napoleónica que dando tumbos llegó a las Indias orientales y a las Indias occidentales, como le llamaban entonces al Caribe y a esa parte colonizada por los imperios europeos, y a nuestro país llegó con los interventores de 1822. Vale decir, cuando los haitianos nos ocuparon en octubre de 1822. Y quiero que sepan que la primera década estuvo funcionando el código francés en francés para una población rural, analfabeta en su gran mayoría, muy empobrecida y de una población muy escasa. No creo que fuéramos 140.000 habitantes. Santo Domingo, como ustedes lo saben, era una ciudad amurallada que todavía permanece en las marcas de lo que constituyó aquella citadela, ¿no? Aquella ciudad pequeña que remataba en el Parque Independencia hasta la zona colonial y la ribera eh, occidental del río Osama. Era una pequeña ciudad, era un pequeño país, era una colonia que había luchado por una identidad que todavía no tenía, porque nosotros fuimos a una guerra de reconquista para volver a España en 1808 y 1809, la famosa batalla de reconquista bajo España que encabezó Ramón Santa Anna, entre otros hombres del este, sobre todo en la batalla de Palo Hincado. Entonces, cuando no, se declara la independencia efímera en 1821, por Núñez de Cáceres, no tuvimos la posibilidad de independizarnos. Era el momento de efervescencia de los países hispanoamericanos que habían empezado de 1808 y 1810 con el levantamiento para separarse de España e independizarse. Ya en un declive de España como imperio en nuestra región, en nuestro hemisferio, y el surgimiento de un nuevo imperio europeo que era Francia. Por eso todos los acuerdos que ustedes ven entre Francia y España durante ese periodo nos envuelve a nosotros, porque éramos una posesión española que en principio la isla completa, hasta las devastaciones de Osorio de 1605 y 1606. Uno de los grandes errores que cometió la corona española de dejar baldío ese territorio de lo que hoy la población y la nación haitiana.
Entonces nosotros estuvimos en los vaivenes de los intereses de las metrópolis. Firmado el Acuerdo de Aranjuez en 1777. Todavía no existía la palabra dominicano, o por lo menos no se asumía como tal. Luego pasamos de Aranjuez antes primero Risuí. Risuí es un acuerdo del año 1655. O sea, estamos hablando del siglo XVII. Luego en el siglo XVIII, 1777, Aranjuez. En la ciudad de Aranjuez, España le cede a Francia la parte occidental. Y luego se da de manera definitiva la entrega completa de la isla en 1895, en julio de 1895, el Acuerdo de Basilea, una ciudad suiza donde ya España no aguantaba más y entregó la isla a Francia. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor, es un éxito. Entonces quiero decir todo estos vaivenes históricos para que sepan que nuestra batalla por la identidad, por la lucha, por tener un nombre, una nación, porque solo éramos un pueblo, o sea, una sustancia humana con algunas características heredadas fundamentalmente de España y de la población que había sido extinguida y la que había sido exportada en calidad de esclavos, los africanos que venían por la casa de contratación de Sevilla. ¿Por qué digo todo esto? Porque la lucha de este país por una identidad, por un nombre, por una nacionalidad, ha sido algo verdaderamente asombroso. Y en todo eso el entonces derecho iba para aquí, para allá, dependiendo hacia donde fuera la potencia que nos tuviera bajo tutela. Cuando se da ese acuerdo final de 1895, la isla completa pasa bajo el dominio de Francia. Por eso en 1801, Toussaint Louverture intenta tomar la isla completa y cruzar para acá. Y en 1805, de Salán o de Saline viene en nombre, ya ellos habían adquirido su independencia, los haitianos de Francia, y dicen, no, pero vamos a ocuparla porque eso pertenecía a Francia y como era de Francia, también nos corresponde a nosotros. No hablábamos la misma lengua, no teníamos el mismo derecho, ni la misma ley, no teníamos la misma religión, no teníamos casi nada en común, pero Dessalines trató de que fuera una posesión haitiana, porque ellos lograron su independencia en febrero de 1804, en enero de 1804. ¿Y dónde estaba la legislación? ¿Dónde estaba la ley? Dependíamos de lo que se hiciera en la corona en España. Entonces, en 1822, después de fracasar la independencia efímera, nos invaden los haitianos y traen el código francés, el código napoleónico, que era de 1810 y 1815. ¿Qué varió? Las cosas que pudieron cambiarse en el camino, las traducciones malas que se hicieron y finalmente, en 1845, un decreto de Santa Ana manda que se traduzca por completo y se adapte a la población de la nueva república. Pero sigue siendo el código de tronco francés. Pasa el tiempo y 40 años después, 1884, el presidente de entonces, que ya estaba convirtiéndose casi en dictador hasta 1882, Lilis ordena una revisión al código. Por eso es que hablan de que nuestro código viene de 1882. Yo digo, no, viene del código francés, con enmiendas, remiendos, traducciones. Ahora bien, ¿cuál era el origen de ese código francés y de ese código napoleónico? Y es lo que quiero hoy enfocar con ustedes en esta primera parte. El origen era una corriente jurídica, cultural, política, ideológica, que se llamaba causalismo.
¿Por qué causalismo? Bueno, porque es la primera escuela de la teoría jurídica del delito, del derecho moderno, que trata de buscar una ubicación del derecho amparado en la ciencia. Porque antes de eso lo que teníamos era un derecho inquisitorio, medieval, feudal. Entonces, los alemanes, siempre los alemanes, han pensado lejos, han pensado profundamente, todos conocemos su historia, sus filósofos, sus grandes pensadores. Los alemanes empezaron a redactar un código para el mundo germano y ellos querían hacerlo con un enfoque racionalista. Como ya había triunfado la Revolución Francesa, había derrumbado la monarquía, el absolutismo, el despotismo, nacían las nuevas repúblicas, los nuevos estados, las nuevas fronteras y las nuevas legislaciones. Entonces los alemanes son los que fundan el primer, presten mucha atención, porque esto es muy importante para ustedes, para que sepan el salto que vamos a dar. Los alemanes fundan el primer código penal basado en lo que ellos consideraban criterio científico. Y le llamaron causalismo o teoría causal o causalismo jurídico. ¿Por qué? Sencillamente porque trataron de buscar una explicación científica y las leyes que estaban vigentes entonces eran las leyes de la física heredadas de Newton y las leyes de la biología y de la naturaleza heredadas de esa revolución que había encabezado eh, fundamentalmente Lamarck y otros biólogos, investigadores y cientistas sociales y cientistas de las ciencias biológicas, biológicas. Entonces se le llama causalismo. Si a ustedes le preguntan cuál es la primera escuela científica del derecho penal moderna, se llama causalismo. No fueron solo ellos, porque es todo un proceso de muchos pensadores que incluye a Beccaria fundamentalmente, que en el año 1000, oigan bien, 1764, escribe un libro que ustedes conocen y han escuchado mucho. Pocos lo han leído, pero lo mencionan mucho, de los delitos y de la pena. Y Beccaria en ese libro, de mitad del siglo XVIII, de los delitos y de la pena, traza los principios fundamentales del derecho penal material y procesal también. ¿Cuáles son esos principios? Empezando con el número uno y el sostén del derecho, que es el principio de legalidad. Beccaria hace una crítica al viejo sistema de derecho, a los procesos, a los procedimientos, a los juicios, a los jueces, a la prueba, a todo, a la prisión. Y Beccaria dice, pero que no puede ser que para perseguir un delito y para sancionar una acción negativa, mala, dañosa de un bien jurídico, el juicio se convierte en algo peor que el mismo delito y la pena sea peor que lo que ha causado el delincuente. Y entonces Beccaria hace una crítica enorme y empieza a plantear un derecho más humano, más garantista, más protector de la dignidad y del derecho y del Estado de Derecho. Tiene que salir corriendo porque todavía era una época de oscurantismo, 1764. Y Beccaria se va y un amigo publica el libro. Pero Beccaria deja plantado principio de legalidad, principio de responsabilidad, responsabilidad penal individual de las penas, principio de lesividad, principio del juez natural, principio de acusatorio, principio del plazo razonable, principios intrínsecos del proceso, oralidad, pluralidad,
inmediación, todo lo que ustedes conocen, colegas. Increíblemente, eso hace 250, 230 años y todavía no hemos podido cambiar eso, ni lo hemos superado. Podemos mejorar alguna cosa, agregar otra, pero ustedes abren el anteproyecto perdón, el nuevo código aprobado y buscan principios fundamentales. Yo tengo el código aquí en la mano y yo busco principios fundamentales, señores, y me encuentro de una vez principios rectores previstos en el nuevo Código Penal. El artículo 2 del código habla de una vez principio de legalidad. Y número 2, principio de irretroactividad. Y número 3, interpretación estricta. 4, personalidad de la pena. 5, responsabilidad. 6, principio de culpabilidad. Y por ahí, principio de humanidad. Señores, todo eso lo escribió un hombre que no era abogado y que hizo una crítica al viejo, a lo que llamaban al régimen anciano, al ancien regime, al régimen antiguo. Y esos son los principios que siguen rigiendo los códigos penales del mundo, poco más, poco menos. En el caso nuestro, de nuestro continente, de nuestro hemisferio, son comunes en toda parte. Usted abre un código panameño, costarricense, uruguayo, chileno, argentino, algunos países que son federados como México, Argentina, y usted va a encontrar los mismos principios. Y Centroamérica ni se diga. Varía un poco en Puerto Rico y, y en las islas, varía un poco en Puerto Rico y en las islas del Caribe por el Commonwealth, la cultura y la relación con Inglaterra. Pero es el mismo código desde que, me refiero a los principios fundamentales, desde que Beccaria escribió su texto a mediados de 1700. Entonces, mirando a Beccaria y a todo ese pasado, incluso anglosajón, los alemanes fundan la primera, óiganlo bien, la primera escuela de la teoría jurídica del delito, que es la teoría causal de la acción, el causalismo o el causalismo jurídico. ¿Por qué le llamaron causalismo? Porque buscaron los mismos parámetros con que se medía la física de entonces, la física clásica. Que toda acción genera una reacción, que toda causa genera un efecto. Por lo tanto, toda acción humana generaba un resultado. Pero eso iba a tener problemas en el camino porque aplicar las leyes de la física, la conducta humana, para tratar de ubicar una infracción, un hecho punible, un ilícito penal, claro que con el tiempo iba a generar problemas. Porque ¿qué era lo que establecía o establece el causalismo? Que la acción humana es física y que se va desarrollando y desenvolviendo materialmente hasta que logra el resultado. Por ejemplo, si yo me voy a robar el maletín completo de Elvis Checo, que está ahí, o el de Steven, o el de Carlos, o el de Rosana Inmaculada, estamos en un lugar, en una plaza, yo estoy en una silla sentado, ella está en otra mesa, y yo quiero robarme cualquiera la pertenencia de cualquiera de ustedes. Para el causalismo, yo tenía que hacer un movimiento físico, es verdad, tengo que moverme hasta allá. Tengo que desarrollar una acción en movimiento, es verdad, en movimiento. Y tengo que apoderarme de la cosa ajena, es verdad, me apoderé de la cosa ajena que es de propiedad ajena, que es de posesión ajena y yo me la apropié ilícitamente. Estaba bien para los delitos que se cometen, pero entonces el causalismo tenía problemas cuando estábamos en el plano de la omisión. Es decir, cuando yo no actuaba de manera dolosa y voluntaria. Tenía problemas en el plano de la imprudencia, de la negligencia, de la culpa consciente, de la culpa inconsciente. Porque las acciones humanas, como ustedes bien saben mejor que yo,
Las acciones humanas en el derecho son las que se cometen y las que se dejan de hacer. Es decir, las comisivas que se cometen y las omisivas, las que no se realizan como dice la ley. Entonces el causalismo empezó a flaquear porque en el plano de la imprudencia y del deber de cuidado y de la imprudencia consciente no podía responder. Porque y cuando había un accidente o cuando se producía una mala práctica médica, por ejemplo, o cuando yo sin querer disparaba al aire en un campo donde yo pienso que no había nadie y el proyectil impactó a alguien. O cuando estamos en una piscina bañándonos y disfrutándonos entre familia todo y los amigos y de repente un niño cae a la piscina y se ahoga. Nadie quiere que eso suceda, pero hay una omisión, hay un deber de cuidado que no se ha cumplido. Entonces ahí el causalismo lo inventó un señor llamado Franz von Liszt, por ahí por los años 1875, 1879. Y Franz von Liszt es el padre del causalismo y por lo tanto es el padre de la primera escuela. Y el Código Penal Dominicano actual es un código eminentemente causalista. Contempla en los diferentes, lo que ustedes llaman artículos, que ya no volverán a llamarle así nunca más, sino tipos penales, contempla que una acción genera una reacción. Y por eso ustedes ven que muchos tipos penales en nuestro código viejo, que usted dice, pero no me cuadra, es demasiado largo, es demasiado difuso, es muy ampuloso, es muy cizagueante, eso no cumple con el principio de legalidad, o no está del todo claro. Pero el causalismo tuvo aportes importantísimos. Número uno, ubicó la acción humana como causante o génesis del delito. Por lo tanto, la conducta humana es la causante del delito. Genéricamente, ¿quién genera el delito? La conducta humana. Pero también el causalismo ubicó, y una de las cosas más importantes que hizo, los elementos o caracteres específicos del delito. La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Para llevarlo a un plano práctico, porque la teoría del delito es eminentemente práctica, aunque el nombre dice teoría. ¿Quién de ustedes tiene un código a mano? ¿Quién tiene un código a mano? Un código penal. El nuevo, yo. Actual, el actual, viejo. Ah, el actual. Sí, puede ser este, pero yo quiero el viejo Yo para... tengo uno. Buenas tardes, profe. Yo tengo uno. O sea, Bueno, tengo los dos. Porque usted buenas está tardes, mi hablando. amor. Búscate el viejo Sí, y búscate el artículo que tú quieras. El tipo penal que tú quieras, pero yo quiero en principio que tú inicies con el número 2, el tipo penal número 2 o artículo número 2 y lo lea, por favor. Cuando ustedes escuchen estos dos ejemplos, van a entender de una vez, pero el profe está teorizando, pero esta es la práctica. sí. Lee el número 2. La El tentativa. artículo 2. Ah, ok. Vale, entonces. Dale Toda para allá. tentativa, toda tentativa de crimen Párate podrá ser. ahí, detente ahí, yo te voy a ir deteniendo. ¿Cómo dice Sí. toda? Toda tentativa de crimen Detente ahí. Fíjense cómo dice, porque hay que aprender el lenguaje del del derecho. código. Hoy escribió Manzano en el periódico Panorama un artículo de opinión que se llama La gramática del derecho penal. Fíjense cómo dice en la gramática del derecho penal toda tentativa. La incluye a toda, no excluye a nadie. Por lo tanto, toda tentativa significa que cualquier acción Sí. en ese orden está envuelta. Sigue. No, sí, continúa leyendo. Toda tentativa de crimen podría ser Párate considerada. ahí, párate ahí. Podría ser. Sí. Podría es un verbo en futuro condicional. Sí. Em- podría ser interpretada o calificada como el crimen mismo. Sí, porque dice podría ser considerada como el mismo crimen cuando se manifieste
con un principio de ejecución o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuando estaba en su parte para consumarlo, o sea, para ejecutarlo. ¿Sabe qué significa? Que el legislador o el traductor o los franceses o quien fuera le dejó al libre albedrío, a la opinión y a la interpretación del juez y del tribunal Sí, determinar cuándo hay tentativa. sí, Porque dice sí, podría, en derecho, el lenguaje tiene que ser claro. El principio de legalidad establece que no hay delito ni crimen si no hay una ley previa, cierta, clara, actual, pública y limitada. Y eso que usted acaba de leer, ni es claro, ni es limitado, ni es cierto del todo. no, porque Entonces, no hay. eso se denomina, mis queridos colegas, dentro del sistema causalista, eso es lo que se llama un tipo penal abierto. Abierto es que yo voy a interpretar como juez y por lo tanto si el juez interpreta, el juez está legislando, porque el juez no tiene que interpretar más que prueba cargo, prueba de cargo como un ente o árbitro que administra una hipótesis a cargo y una de cargo. Sí, Entonces, ¿por qué tiene el juez que interpretar que podría ser? Porque es una redacción pobre, porque tiene debilidad, porque es un código que tiene más de un siglo y medio. sí, Entonces el causalismo tenía esa debilidad, tenía tipos penales abiertos, muchos, como veremos en este código viejo. Hoy, la tentativa en el actual código ley Espérate, estamos llegando, yo lo cojo ahora. En el actual código o ley 7425 está remitida a dónde corresponde, a quién le corresponde, en qué tipos penales o conducta o hechos punibles o infracciones hay tentativa, cuándo sí, cuándo no. Un ejemplo clásico. En la violación que está en el 332 actual, no hay tentativa de violación, porque dice que para que haya violación tiene que haber ayuntamiento carnal involuntario y obligado y con violencia contra la víctima. Entonces no hay tentativa. Sin embargo, en la actual legislación 74 sí hay una tentativa de violación. Ustedes ven cómo va cambiando el derecho. En el viejo sistema decía que a toda acción, todo hecho, todo acto, podría ser interpretado como el crimen mismo, pero lo dejaba abierto, difuso y a la interpretación del juez. No estaba arreglado, no estaba asignado a una entidad, a un tipo específico, sino abierto. Eso es muy característico del causalismo jurídico. Y habría que entenderlo que sea así, porque estamos hablando de la primera escuela, era zafándose de la Edad Media que estábamos. El derecho estaba zafándose de la Edad Media, de 1200 años de dominio dogmático, oscuro, de control religioso y de un sistema de pensamiento bajo control del pensamiento y el dogma religioso. El derecho estaba sometido a eso. Entonces, cuando decimos que es un tipo abierto, estamos diciendo que no tiene una limitación clara y por lo tanto choca con el principio de legalidad. Léase otro tipo penal, otro artículo viejo, solo ya para cerrar. Cualquiera el que usted quiera, el robo, el homicidio, el asesinato, cualquiera. Léalo, por favor. ¿Usted sigue ahí?
Cualquiera, el robo es 379. Alguien dice 395. No, el robo es 379 y el 295 es el homicidio. Sí, Pero lea, pues yo sigo aquí. pues lea el homicidio, que es más El común. 3, el 379. O no, el homicidio, que es más común. El homicidio el 295. Dele para allá. Lo vamos a descomponer igual. Presten atención, mis hijos, porque ustedes en ejercicio y en lo que son maestros en las aulas lo van a usar prácticamente siempre esta fórmula. Lea el 295. Yo lo tengo aquí por si la compañera se le complica. Pues dele, lo vamos a ir No, descomponiendo yo. oigan bien, lo vamos a descomponer como están hechos todos los tipos penales en nuestra legislación, en la presente, en esa y en todas las legislaciones donde hay sanción o pena, es decir, donde hay una relación con el derecho penal, todo está diseñado del mismo modo. Y quiero que sepan que Sí. eso es un silogismo que viene desde Aristóteles, 2400 años antes de Cristo. Y no hemos podido cambiar. Lea el 295, la primera línea nada más. El que voluntariamente, Párese ahí. El que voluntariamente, uno. Esa es la tipicidad. Es el sí, elemento típico. Porque dice que el que voluntariamente, el que con dolo, con intención, con voluntad, con ánimo de querer, de procurar algo, siga. el que voluntariamente mata a otro se hace Váyase ahí, reo. matar a otro. Matar a otro es el verbo dominante. ¿Por qué? Sí, Porque el verbo siempre en infinitivo y en presente, matar, robar, agredir, es lo que contradice la norma, lo que contraviene sí, el ordenamiento social, se hace reo de lo homicidio. que es contrario al orden en que vivimos, porque es ahí donde se produce la destrucción de una vida humana. Entonces, matar es la antijuricidad. El primero dijimos que era la Voluntad, tipicidad, voluntad. Felicidad. tipicidad, Tipicidad. tipicidad. Y el, Tipicidad. y el segundo es la, Sí, Volu- tentativa. y el Antijuricidad. segundo es El verbo. Tentativa. Antijuricidad. Antijuricidad. antijuricidad, porque es Sí, matar. Siempre la sí. antijuricidad va a ser el verbo. No se le olvide nunca. Siempre la antijuricidad va a ser el verbo. Robar, sustraer, falsificar, adueñarse, violar, agredir, golpear. Siempre va a ser un verbo la antijuricidad. Ahora concluya con la última parte. Se hace reo de homicidio. Párese ahí. Esa es la culpabilidad, porque se hace reo significa que se merece una sanción, un reproche. En este caso, la prisión de 20 años que se establece para el homicidio. Entonces, miren cómo conseguimos los tres elementos característicos del delito en una fórmula cualquiera. El que voluntariamente, tipicidad. Mata a otro, antijuricidad. Se hace reo, culpabilidad. Así está diseñado el derecho. Así está descrito, enunciado y puesto en un código. Ahí está la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En el pasado, en el derecho antiguo francés le llamábamos elemento jurídico, elemento intencional y elemento moral. No, ya no hablamos de esa forma, aunque hay gente que todavía usa ese lenguaje arcaico. Hoy, desde que votamos la ley 76 y el Código Procesal, cambiamos el lenguaje y es típico, antijurídico y culpable. ¿Alguna pregunta al respecto sobre esa primera parte que es clave, básica, fundamental? Doctor, yo solamente necesito que, por favor, usted mencione
los tres componentes para anotarlo aquí y estudiarlo un poquito más a fondo. Bien, los tres elementos característicos o específicos del delito son: uno, la tipicidad; dos, la antijuricidad; y tres, la culpabilidad, la reprochabilidad o lo que, como ustedes quieran llamarle. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Cada uno se estudia aparte, pero siempre están juntos. Profe, ¿te puedo Dígame. hacer una preguntita Claro. sobre ese artículo? Lo que quieran, no importa. Cualquier pregunta. Usted chévere. En el artículo ese 295 En que habla el de, tipo penal, ya no se dice sí, artículo. ok, en el tipo penal del Código Nuevo, Sí, nosotros como abogados entonces vamos a usar esos tres pero elementos. obligatoriamente es el Ok, lenguaje. ok, gracias. Donde esté ubicado, no importa el número no tiene importancia. Lo que quiero decirle es que el homicidio, que es la destrucción de una vida humana persistente, tiene tres elementos característicos que no van a variar nunca: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y que está dentro de los llamados delitos dolosos de comisión, delitos que se cometen con intención, con voluntad. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Claro, claro, claro. Sí, Claro señor. que Sí, sí. entendió. Oh, vamos a Entendido. poner, muy claro, vamos a poner otro ejemplo con el Entiende, 3. maestro. Bien, mi amor, vamos a poner otro ejemplo Entendido, con entendido, doctor. el 379, el robo. Lo Léalo, tengo a mano. lo leemos descomponiéndolo igualito y ustedes verán que da lo mismo. Luego vamos a pasar al código nuevo y verán que es lo mismo, con algunas variaciones de unos nuevos ingredientes, de nuevas corrientes del delito que son más modernas, lógicamente. Dele el 379. Aquí lo tengo a mano, doctor. Ujú. El que con fraude sustrae una cosa, Párese ahí. ¿El que con qué? con fraude, Párese ahí. El que con fraude. Es decir, el que lleva a cabo una acción fraudulenta. ¿Qué pasa? Tipicidad, su- ok, tipicidad, siga. sustrae una cosa que no le pertenece. Párese ahí, sustrae lo ajeno, una cosa que este país tiene mucho de ellos, muchos ladrones. Sustrae lo que no le pertenece. Ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Antijuricidad. Sustraer, 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 sustraer. Entonces esa es la Antijuricidad. Antijuricidad. antijuricidad, porque el verbo siempre va a ser la antijuricidad. Eh, Siga leyendo y termínelo. Se hace reo de robo. Párese ahí. ¿Se hace reo? ¿Qué significa? Culpabilidad. Culpabilidad. ¿Ven que da igual? Y usted puede buscarlo todos, por largo que sea, por mucho que describa, por vuelta que dé, y le va a dar lo mismo. ¿Me entendieron, mis hijos? Si Anti, ustedes, claro, doctor. si ustedes dominan eso, ya tienen la mitad del pleito ganado. Por lo tanto, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad fue una conquista que nació cuando el causalismo nace como escuela. Pero el tiempo siguió avanzando y en el año 1906, 1907, un señor llamado Ernest von Belling dijo: pero esto hay que aclararlo más, y describió por primera vez el tipo penal. ¿Qué es eso que ustedes acaban de leer ahí? ¿Qué es el tipo penal entonces? Pregunto yo, ¿qué es el tipo penal? La descripción, Maestro, ¿sí? Ruth Guzmán por aquí. Maestro. Un tipo penal Sí. es la descripción en una norma de un delito. La descripción que hace la norma de una conducta que puede ser considerada delito. ¿Y qué más hace el tipo además de describir? Lo que hace que se identifique
para Eh, correcto, que se suprimirlo a la identifique conducta. esa conducta. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace el tipo? Lo más importante, la- Garantizar el principio de legalidad. Es La la, pena garantiza el de la principio de legalidad. Doctor, y yo creo que crea el delito, o sea, lo crea desde No, no cero. lo crea, no él lo describe. Quien lo crea es la Exacto. conducta. Pero yo digo porque si sin tipo no hay delito, entonces el Ah, tipo de una bueno, conducta lo que tiene. hace es que lo individualiza. Exacto, porque si no, entonces no puede sancionarse. Y de hecho ha habido mucha impunidad, o digamos que no impunidad, sino hechos que rigen contra la moral, pero no están tipificados y en consecuencia no puede haber una sanción Por penal. lo tanto, el tipo penal lo que tiene la función de describir, enunciar y delimitar e individualizar la conducta humana, la acción, que es también, la, que es la, también se su- llama acto y también se llama hecho. Ustedes profesor, ven que la teoría jurídica del delito es práctica pura. El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. No es solo un decir, es que tiene que cumplir con eso. Tiene que proceder, tiene que llevar a cabo la acción, tiene que destruir una vida y luego recibir la sanción. Ahí se completó. Entonces la gente no viola la ley. La gente lo que hace es que ajusta su conducta a lo que describe la ley. Lo que se viola es la norma de convivencia, la norma de armonía. Se viola la juridicidad y la conducta se vuelve antijurídica. ¿Se entendió? fuerte y Fuerte claro. y claro. Excelente. Eso significa que cuando en 1906, 1907, Von Lee dijo, vamos a describir esto, creó la pared maestra del derecho penal moderno, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene tiene tres, vamos a decir, tres pisos. Principio de legalidad constitucional, todo lo que es contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Dos, principio de legalidad procesal. No hay delito ni crimen si no hay un juicio previo conforme a la ley. Y tres, que el caso que estamos hablando, principio de legalidad material. No hay delito ni crimen si no hay una ley previa, cierta, clara y que lo diga de manera anterior. Si no está descrito, no hay delito. Ustedes vieron el caso ahora antipulpo le llaman, del señor Medina que lo condenaron a 7 años. Se demostró que él recibió, hablo de ese caso porque es clásico, ¿no? No es porque me guste, al contrario, me apena. Hablo de ese caso que él recibió dinero y lo pasó a gente y se demostró la transferencia, el número, el banco, el día, quién lo recibió. Pero ¿qué ocurre? Que la legislación electoral no tiene sanción para ese delito. Y en el Código Penal no está. Entonces no existe, no tiene un tipo penal previo que describe esa conducta. Y por lo tanto, aunque el hecho se comprobó, no pudieron sancionarlo por él. Porque no existe la norma previa o anterior, descriptiva, individualizante, que enuncie esa conducta, ese acto, ese hecho, aunque existe. Por eso una cosa puede existir materialmente pero puede no existir legalmente. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Por eso es que dicen, doctor, en ese mismo orden, por eso es que dicen que lo que no está prohibido está permitido. Se parece un poquito a eso, ¿Se parece? porque si Bueno, no, sí. porque si no me Eh, lo prohíbe la ley. la ley solo prohíbe aquellas cosas que están descritas como prohibitivas. Y hay un principio de derecho, que lo veremos más adelante, que se llama, en imputación objetiva, la norma solo prohíbe en aquellas acciones que sean evitables y que estén descritas. Muy importante. Entonces, ya hemos dicho de manera introductoria que el causalismo es la primera escuela, pero tenía problemas con la omisión, con los accidentes, con la negligencia, con la imprudencia, con la impericia, con el deber de cuidado.
Entonces surgió una nueva escuela que se llama el finalismo, que tiene mucha presencia en el código, la ley 74. El finalismo vino a superar al causalismo porque el causalismo se quedaba corto en algunas cosas. El causalismo dijo, yo me voy a enfocar fundamentalmente en la omisión y en los delitos dolosos de comisión. ¿Qué significa delitos dolosos de comisión? ¿Quién sabe? Delitos dolosos de comisión. ¿Quién sabe? Maestro, el ¿Sí? delito doloso de comisión no es un delito, es el delito que se comete con dolo, o sea, con la intención de cometerlo. Naturalmente. Su nombre lo dice claro. Delito doloso de comisión. ¿Y qué son los delitos dolosos de comisión? Los que más se cometen en derecho. Los más comunes, los más frecuentes, con los que más tiene que luchar la justicia. Cuando la gente actúa intencionalmente queriendo provocar algo, lo que sea, robo, herida, golpe, violación, agresión, muerte, asesinato, envenenamiento, homicidio, feminicidio. Todos son delitos dolosos de comisión. ¿Lo entendieron? Son ¿Se entiende? el 85% de las conductas que tiene el código y que sancionan las leyes penales. La otra parte corresponde a los delitos de omisión y al campo administrativo sancionador, el 15% restante. Entonces, lo que tiene más relevancia son los dolosos de comisión, porque son los más frecuentes y son los que más daño causan. La corrupción, el robo, el fraude, la estafa, la falsificación, la violación, golpes y heridas que causan invalidación, muerte, envenenamiento, parricidio, infanticidio, aborto, todo lo que ustedes conocen que se comete con voluntad. En definitiva, estamos en un mundo donde hay más comisión, aunque hay muchos accidentes, ¿verdad que sí? Pero el accidente se produce de manera omisiva, imprudente, mientras que un crimen es de manera comisiva, voluntaria. Eso está claro. ¿Alguna pregunta al respecto? Que no haya entendido, que no esté claro, que necesite una nueva aclaración, porque nos vamos a meter en el código nuevo ahora. Profe, buenas Estamos tardes. clarísimos. Elvi Checo, dígame. Placer saludarlo de aquí, de Puerto Plata, Gracias, colega. encantado. Checo de allá de la maestría. Sí, señor, Puerto Oh, Plata. de la maestría de Derecho Penal y Procesal, ¿verdad? Sí, señor. De allá de la UAS, Puerto Plata. Encantado, un placer. El nuevo código, por malo que sea, tiene que ser mejor que un código que tiene 150 años, o para mí más. Quería abundar sobre la teoría finalista. Sí, Se podría decir también que es una teoría que el hecho y la acción se consumen, o sea, se ejecuta, porque antes usted hablaba de la teoría causalista, donde no necesariamente el hecho se llega a cometer, ¿verdad? sí. Entonces, la finalista tiene, así mismo como su nombre lo dice, terminar con la ejecución de la intención del hecho en sí. No sé si puede Es aclarar correcto, más al es correcto. respecto. Sí, es así. Se llama finalista porque viene de finalismo, que quiere decir que persigue una finalidad. Yo persigo la finalidad de sustraer la joya de Alexander Zorrilla. Mi voluntad es robarme las joyas de él. O de Héctor Luis, robarme su vehículo. Y hago todo lo que está a mi alcance y todo lo necesario para lograrlo. Si al momento de llevármelo no puedo por una razón independiente, tuve la tentativa de hacerlo. Y si lo consumé, si lo logré, si lo materialicé, yo he
ha adaptado mi conducta al 379, al robo, porque tuve una voluntad, sustraje una propiedad ajena y por lo tanto seré sancionable con una prisión de 10, 20 años según lo que establece la ley y las circunstancias. Si fue de noche, si fue con escalamiento, si hubo rotura, etcétera. Miren que el derecho es pura lógica, ¿no? El derecho es razón, es sencillo. Eh, el finalismo, como usted bien lo dijo, vino a ubicar la voluntad en el lugar que le corresponde. Por eso, el finalismo dijo, el tipo penal entonces tiene dos caracteres, tiene dos pisos, es una casa de dos plantas, un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo es lo que describe la ley, la materialización del suceso, robarme el carro. O si es un pleito, una reyerta, un pleito en el bar de Jonathan, y salió lesionado Miguel, herida cortante o punzo penetrante o de proyectil, de bala. Entonces yo he agredido, yo he provocado heridas, golpes y heridas causantes de muerte, por ejemplo, o de heridas curables en tanto tiempo. La ley lo dice clarito. Es el tipo objetivo lo que describe la norma. El subjetivo es lo que está en la psique del sujeto, la voluntad de querer lograrlo. Por lo tanto, el elemento más importante del tipo subjetivo es el dolo. El elemento más importante del tipo objetivo es lo que describe la ley. ¿Ven que es una sencillez? Si están perdidos, pregunten para hacerlo práctico. ¿Están claros todos y todas? Doctor, solicito que lo haga por lo menos uno práctico, si es posible. ¿Tiene un código a mano? Sí, señor. Ábralo y busque el artículo que quiera. Bueno, vamos con ahí mismo, en ese mismo sentido, el El que 380. usted quiera, busque el que usted quiera. Ábralo. El 380. Dele para allá. La sustracción entre cónyuges y las que se efectúan no tengo buena. Pero yo le dije un código. Yo le pido a alguien que tenga un código para que lo lean con Sí, sí. exactitud. Yo explicar con exactitud. Pide a otra persona un código. Ok, ok. Se lo Bueno, leo, aquí, ¿Cuál es el tipo? se lo leo. Le, El le- 80. por favor. El sí, 380 dice, la sustracción entre cónyuges y la que se efectúan por los viudos respecto de las cosas que le pertenecieron al cónyuge difunto, no se considerarán robo ni darán lugar sino a indemnización civil. Tampoco se reputarán robo la sustracción entre ascendientes, descendientes y sus afines. Sin embargo, las demás personas que ocultaren o se aprovecharen del todo o de una de los partes del objeto robado se considerarán reos de hurto. ahí está. Eso describe que el robo entre cónyuge y viudo no, No es así. no tipifica delito. Pero Ajá. si hay un tercero, el que sea, que se beneficie, entonces será sancionado por hurto. Esa descripción que usted acaba de leer es el tipo objetivo. María y Elvis están casados. O Ruth, Guzmán y Warner, o vamos a poner a Ruth y a Héctor Luis, están casados, son esposos. Ruth le roba un viaje de cuarto de su cuenta y hace una transferencia y una prendas también. Ahí no hay un tipo penal porque lo que cabe es una indemnización, porque no hay robo entre esposos. Pero cuando ella realiza el hurto, el robo, perdón,
de las cosas, ella no deja de ejecutarlo, lo que no tiene sanción. No tiene culpabilidad, tiene tipicidad y tiene antijuricidad, porque el que sustrae lo ajeno es ladrón. Y el que voluntariamente sustrae la cosa ajena está llevando a cabo un hecho típico, con tipicidad, pero no tiene culpabilidad. Sí, Por no tiene- tanto, lo que describe la norma en ese caso es que lo realizado por Ruth es el tipo objetivo, en este caso, no sancionable. Solo da lugar a indemnización civil. sí. Doctor, una pregunta. Maestro, pues eso es igual como si fuera un eximente de responsabilidad. El legislador considera que como hay un patrimonio y una comunidad de bienes, no puede haber robo entre ellos, lo que hay que hacerle la deducción civilmente de lo que se llevó. Y por eso lo manda al ámbito civil. ¿Me entendieron? Si tiene 10 vacas y le roba 3, ya lo que le quedan son 2. Pero yo puedo demandarla por el daño causado. ¿Y qué? Pero ningún esposo va a demandar a la esposa. Por eso no Sí, tiene una pena como tal. pero se puede decir, doctor, que va en contra de la moralidad Es, porque... es antiético y Exacto. el derecho le llama un injusto penal, pero no un tipo penal. Ya, exacto. Es un injusto porque es antiético, porque no es justo, porque no es Claro, honorable, pero no lleva combinación de una pena. ya. O sea, no entra en esa Correct- culpabilidad. correctamente, como usted lo dijo. ¿Alguna otra pregunta? Es casi abuso de confianza, casi. Bueno, ya el abuso de confianza es otra cosa, porque el abuso de confianza es que yo estoy confiando en usted para que me administre o para que me transfiera o para que me gestione y usted se le fue la mano más allá de ahí se aprovechó de la cosa. Entonces, usted actuó con voluntad de querer dañar, tiene una conducta típica, es antijurídica porque vulneró la confianza, el confiar en usted se fue vulnerado y es sancionable porque me ha ocasionado un daño, ha lesionado un bien jurídico protegido que es tanto mi confianza como la cosa que le entregué o la que di a usted a administrar o a cuidar. Pero en el caso de los esposos no hay sanción. En el abuso de confianza sí. En el abuso de confianza hay tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En el robo de los esposos hay tipicidad, antijuricidad y reproche ético. Maestro, y yo le Sí. voy a hacer una pregunta. ¿Y si yo le entrego un dinero a mi esposo con la finalidad de que él ejecute algo y él no lo hace? Entonces ahí no podía entrar lo que es el abuso de confianza. Recuerden que estamos hablando en principio de robo. Claro, el abuso de confianza. Ahí entra. Recuerden que estamos hablando de robo entre pozos. Ya, si es otra entidad, es otra entidad. Ya. Porque si yo contrato, vamos a darle la oportunidad a Rosa, a Elizabeth ahora. Si yo contrato a Miguel para que me le robe la joya, las prendas que le compré a Juana y que están ahí en la habitación, y yo lo contraté para que se meta de noche y se la robe, y luego yo me favorezco de ello a través de Miguel, ya ahí es distinto. Porque ya ahí hay un tercero que ha hurtado, Ahí era que quería llegar. totalmente distinto. Ahora sí, entre ellos, fíjense que dice entre esposos, no un tercero, un cuarto, un quinto. Ese Profesor, principio, ese principio de legalidad tiene que ser muy claro. profesor, ¿Sí? Primero ahí Rosa Elizabeth. Profesor, buenas tardes a todos. Buenas No sé tardes. si me... Bueno, profe, yo tengo una pregunta con respecto a si un esposo le hurta o le toma sin permiso dinero a la esposa y estos están casados con separación de bienes. Y ella Bueno, decide divorciarse debido al abuso de confianza de ese como esposo. quiera, lo penal mantiene lo civil en estado. Perdí No mi hay, dinero. no hay diferencia. Si están casados, dice esposo, no dice si hay separación, no separación. Eso corresponde al ámbito puramente civil. Nosotros estamos en la esfera puramente penal.
Eso se remite a lo civil, totalmente. Estamos hablando del ámbito penal, de la teoría jurídica del delito, de cómo se diseña un delito. Sí, profesor, pero aún estando casado con separación de bienes. No tiene que ver, dice Pozo, o dice ahí, si están en separación de bienes, entonces corresponderá. Tuviera que decirlo la ley clarito. Se Mi perdió el amor, dinero. o nos vamos a inventar un delito nosotros que no existe. Te jodió el que te dejó robar. Claro que sí, los esposos se pueden robar uno a otro y no va más allá de ahí. En el nuevo código yo no he verificado el trato que tiene, pero Profesor, me parece que permanece. La persona y, y que, en, Profe- y en el Profesor, caso de los, perdón, en estamos el caso pendientes. de los que, wow, ok. vamos a ponernos el orden debe de guiarlo uno de ustedes porque yo no tengo la visibilidad para saber quién sigue. Ok. Me paró para darle la oportunidad a la colega y yo Sí, iba después de señor. la colega. En el ejemplo hipotético que usted puso, que si usted contrata a Miguel para que le robe a su esposa, ya entonces usted sería involucrado como cómplice. Sí, y Miguel es autor, Exacto. totalmente, porque la responsabilidad se distribuye en grados. Que dicho sea, en el código viejo actual está muy mal diseñada porque nada más tiene autor y cómplice. No tiene ni autor intelectual, ni autor de detrás, ni tiene autor de delante, porque no, en el tipo 59 y 60 que creo que es que está, es muy frágil, muy débil y muy poca abarcadora. Ahora en el nuevo código, en la ley 74-25, sí está ampliada la autoría y participación. Y tiene el autor mediato, el autor inmediato y el autor intelectual. O sea que es mucho más abarcador. ¿Por qué? Bueno, porque abarca el sicariato, que tiene un autor de detrás escondido, que uno no sabe quién es, el crimen organizado, etcétera, etcétera. ¿Entendimos? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Seguimos Profesor, entonces. Adelante. profesor, tengo una inquietud. En caso de, que estamos hablando de delitos económicos para que haya un eximiente entre esposos, Sí. que afecten el Pero patrimonio. eso es una excepcionalidad de la ley. No sé por qué ustedes se han quedado ahí. Eso es una No, excepción. No existen otros. no, claro, pero mi inquietud es la siguiente, porque son situaciones que pueden darse. Ujú. Como la Constitución y la jurisprudencia le han dado a la relación de hechos o de concubinato la misma categoría que Ya un no hay que matrimonio. discutirlo en caso de concubinato. Ya no existe el concubinato, sino que se llama unión libre estable. Perfecto, Si una perfecto. unión libre estable comprobada con lo que establece la jurisprudencia, que por cierto fue en mi pueblo que se dio eso la primera, en Bonao, un trabajador de Falcon Bridge, Sí, y no, un ella accidente. estaban juntos, él no tenía otra mujer, él no tenía más hijos en la calle, él no tenía otra familia, tenían 10 12 años juntos, tres muchachos, hace tiempo que debió de asimilarse en el país, que una unión estable tenía la prelación de arrastrar las mismas prerrogativas y derechos y le da la misma aquiescencia que un matrimonio formal jurídico establecido, como usted lo dijo. Igual, el mismo comportamiento. Porque ya no existe lo que llaman de que hijos naturales, hijos, ¿cómo se llaman? Hijos naturales, Legítimos. hijos legítimos, son hijos todos, como debe de ser, porque son de las 7 capas de epidídimo, de los testículos. Entonces, ¿por qué aquel era de que era natural y el otro legítimo? Sencillamente son hijos y adquieren igualito. Bien, pero es un ámbito ya superado en todos los países de América. Éramos uno de los últimos. Lo que, Profe, lo que significa y lo importante es que es un eximente o un permiso que el legislador da en caso de que se produzcan determinados hechos, acciones entre personas que están casadas o que son esposos, aunque no estén casados, como dijo el colega. profe, tengo una inquietud con usted y con todos ¿Sí? sobre el Código Penal viejo con los hechos delictivos que ya están. Entonces, cuando entra en vigencia el Código Penal nuevo,
Hay que terminarlo, mi amor, porque recuerde que la ley no tiene efecto. Efecto retroactivo Solamente se aplica el efecto retroactivo para beneficio del reo o su del juicio. reo del que está imputado, más nada. Está Ok. claro eso, mi niño. El principio de irretroactividad se aplica plenamente, mi amor, con una excepción. Ok. En la ley de extinción de dominio, si ustedes la leen en el número 7, es retroactiva. Pero eso es un juicio a las propiedades y a los bienes, no a la persona. Eso es otra historia. Lo colaron como quiera, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo. Después que usted tiene 300 vacas, 3 villas, 7 carros de lujo, y usted no ha sudado ni ha trabajado para eso, sino haciendo malabares. Yo estoy de acuerdo bueno, acaba de producirse una sentencia en estos días en la romana sobre los bienes. Los repartió y los mandó a decomisar y los mandó a vender la jueza. Y el proceso penal está todavía en camino. Basado en la ley de bienes incautados. Y la extinción de dominio que está, creo que ya está en vigencia, ¿verdad que sí? Sí, claro, está en vigencia ya. Ah, Sí, pues doctor, basado en esas dos normativas, le dio para allá y le decomisó todo. doctor, Porque, yo sé que no sería bueno detenernos así en eso, el principio de irretroactividad, sí, pero usted no considera que, aunque sea la ley de extinción de dominio y va a afectar bienes, no a una persona en específico, ahí no hay un carácter inconstitucional, porque es que el principio está por encima, es un pilar de la norma. los principios no son de piedra ni eternos. La conducta cambia y cambia el derecho. Como veremos en el nuevo código, por ejemplo, yo le voy a mencionar uno aquí. El ciento, déjeme buscárselo para que usted vea. Recuerden que los principios no son eternos, ni lo único que permanece estático en la vida es el cambio. No pueden permanecer algunos mientras la conducta humana, la tecnología cambia por completo las actividades, los ilícitos. Entonces se quedaría atrás. Lo que hace la ley de extinción de dominio y la ley de lavado, la 155, es que te invierte el fardo de la prueba. Y eso es obligatorio, que quien acusa que tiene que probar, ¿no es así? Actor incumbre probatio. Quien acusa está obligado a probar y a presentar la prueba. Sin embargo, hay situaciones en las que hay excepcionalidad. ¿Quién tiene la Constitución en la mano? Yo la tengo a mano aquí. Busque el 146. Artículos, no, tipo penal, ¿se le puede llamar tipo penal? Constitución, en la Constitución sí hay un artículo. Ah, bueno. ¿100 cuánto? 46. Ok, 146, aquí lo tengo. Sí. Aquí lo tengo. Proscripción de la corrupción. Léalo entero. Oigan bien eso, jóvenes. Constitucionalmente hablando, ¿eh? No estoy hablando de una ley adjetiva. Léalo entero. Bien. Artículo 146. Proscripción de la corrupción. Se Sí. condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, primero, será sancionada con la pena que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos. Sí. No. De igual forma, será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, sus familiares, allegados, amigos o relacionados. Sí. Tercero, es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de los bienes de los bienes de las y los funcionarios públicos. Párese ahí. Es obligatoria la declaración jurada de bienes de los y las funcionarios públicos. Siga.
Sí, ¿A quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes? párese Antes y ahí. después. Ok. Párese ahí. ¿A quién le corresponde probar el origen de sus bienes? Al funcionario. Al A funcionario. funcionario público. Ahí se invirtió el faldo de la prueba y eso era un principio inconmovible de acero. Sí, sí. Por Toda la eso, razón. tanto en lavado como en extinción de dominio, como en corrupción, usted tiene que probar el origen de su bien. ¿Me entendieron, mis hijos? Sí, está claro. Ok. Entiendo. Le estoy buscando el 297. ¿Quién tiene la nueva norma penal? Profesor, profesor, Sí, adelante. lo que pasa es que en la ley 155 que usted hace referencia, todos nos convertimos en sujetos obligados. Eso así. Eso quería Y no aportar. solo ella, sino todo el paquete de Sí, normas correcto. que en el ámbito del patrimonio han variado. Profesor, le digo una cosa, profesor. Sí, Nosotros somos presos de confianza y no lo sabemos. es propio de las sociedades donde uno se convierte en sospechoso porque la corrupción es demasiado elevada. Sí, Hace- pero yo digo por omisión a veces, porque sí, claro, es pero importante cambiar claro. esa ley. Pero Sí. ustedes saben que en el pueblo de cada uno de ustedes hay gente que no tiene cómo justificar el patrimonio en 500 años. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces busquen el 297 Sí lo tengo, de la de, nueva. Lo tengo. de la nueva norma penal. Sí, lo tenemos. 297, dele para allá, léalo. Inacción ante conocimiento de atentado contra la libertad. 297 del nuevo, No, es del nuevo, te lo leo. Léalo, Lisandro. El enriquecimiento ilícito. Párese ahí, la figura se llama, El enriquecimiento ilícito. párese ahí, nueva figura dentro de los delitos económicos que no estaba establecido. Sin embargo, Juan Bosch en el año 63, la Constitución del 63, metió el enriquecimiento ilícito en la Constitución y le aplicó ahí mismo en la Constitución la confiscación general de bienes. En el 63, por eso lo tumbaron, porque este es un país que ha tenido ladrones siempre. Entonces, ¿qué pasó? El enriquecimiento ilícito no existía como tipo penal independiente. No. Ahora léalo usted, este nuevo tipo. Dice, el funcionario que durante el ejercicio de sus funciones o luego de haber cesado en el cargo no justifique la procedencia de su enriquecimiento patrimonial ni el origen lícito de los bienes a su nombre o de aquello sobre lo cual tenga dominio de hecho, será reputado como autor de enriquecimiento ilícito y será sancionado con 5 a 10 años de prisión mayor y multa cuyo monto de preciarse la suma involucrada en la infracción será de entre 4 a 10 veces el valor de esta. De no poder preciarse, será de 4 a 10 veces el salario que percibe el funcionario involucrado al momento de cometerse la infracción. Anotación. Está clarito que le corresponde. Aquí va a haber mucha gente presa con eso. Está clarito que le corresponde al funcionario demostrar el crecimiento, el engrosamiento de su patrimonio y que será de 5 a 10. A mí me consultaron con ese artículo. El Cuando párrafo estaban dice, elaborando el anteproyecto que duró todos los años del mundo en el Congreso. Y yo le dije, métanle 20 años, no 10 ni 5, pero no me hicieron caso. Igualmente la corrupción, que la vamos a ver ahora, que yo le propuse, corrupción activa y pasiva, como en Alemania, como en Brasil, como en Perú, pero la metieron como un tipo genérico sin describir pasivo y activo. De todas formas, lo que acaba de leer Lisandro es que el enriquecimiento ilícito es un nuevo tipo penal con dos tipos de sanciones distintas, una pecuniaria y otra en concursión de la libertad. párrafo, constituye al igual
al igualmente enriquecimiento ilícito, la cancelación de deuda o extinción de obligaciones no justificadas con ingresos de origen ilícito. Usted, por ejemplo, compró una casa al banco con una hipoteca o a quien fuere, bajo cualquier denominación o título, y vino fue que te la pagó de que salió del cargo. Usted tiene que decir, usted tiene que decir cómo usted lo obtuvo, de dónde lo tuvo. Le voy a citar un caso. En uno de los casos que lleva hoy la justicia por corrupción, apareció un bien en la avenida Winston Churchill. Y el bien, eso era rebuscando, rebuscando, rebuscando. Y la procuradora de persecución en ese momento vio ese bien jurídico, 2.5 millones de dólares. Un edificio chulísimo en un lugar preferencial, caro. Y cuando averiguan el nombre del tipo, no, parece raro, un nombre común. Buscan la cédula, le hacen una expertise, hoy se llama en ciencia forense una probática. Es decir, se le hace una prueba de todo al tipo. ¿Cuánto movió el último año, los últimos 2 años, los últimos 6 meses, los últimos 5 años? ¿Dónde vive? ¿Cuáles fueron sus ingresos? ¿Cuál es el promedio de sus ingresos? Todo eso lo hace un perito. Y determinaron que el tipo ganaba 47,000 pesos en un cargo de quinta en la Procuraduría y que el bien estaba a su nombre. Cuando lo jalaron, le dijeron, ven acá, ¿y este bien es suyo? Sí, sí, yo lo compré. Pero ¿y cómo usted compró esto? No, que un amigo de Nueva York me ayudó. ¿Y cuál es su amigo en Nueva York? No, es algo privado. No, es que no puede ser privado. El dinero es de manejo privado, pero de declaración pública. Y le dijeron, diga la verdad. Si usted no nos dice de dónde obtuvo esto, usted está lavando. Ya. Y si usted está lavando, la pena llega, el tipo se rajó ahí mismo. No, espérese, espérese. A mí me llamaron para ponerlo a nombre mío. Ah, no. Y ahí está el caso, y es una de las pruebas más contundentes en este caso. Entonces, esa persona no tenía cómo demostrar de dónde obtuvo el patrimonio, la liquidez para comprar un bien. Seguro ya ustedes saben de qué yo estoy hablando. Bien, preguntas sobre teoría jurídica del delito que no hayan entendido porque vamos a entrar en el nuevo código de lleno. Profesor, Vamos en el orden ustedes mismos, por favor. profesor, Sí. Jonathan Lara, yo tengo una inquietud. Ajá. Por ejemplo, abordando lo que constituye las circunstancias agravantes, Sí. ya como hablamos del 379, del robo, esas cosas. Hay un artículo, no recuerdo bien ahora mismo, si es el Hay 383. hay un tipo, ¿sí? Sí, lo que pasa es que tengo la duda porque ese artículo establece. Ese tipo, Ajá. ese tipo, no artículo. Ah, ese tipo, sí, gracias por la Sí. corrección. Ese tipo establece que será robo agravado si se cumplen las siguientes circunstancias. Sí. O sea, deben de reunirse todas y cada una. Si falta una, no se constituye. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la inquietud? Porque o sea, en el código nuevo, o sea, a mí me gustaría, pero evidentemente porque a mí me guste no significa que pero tiene que ser no, así. fíjese, no hablamos de gusto. Usted puede estar en contra. No, pero déjeme ¿Cuál completar la es idea ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que usted enfoca? En la nueva normativa, la 74-25, sí, esa circunstancia agravante solamente se circunscribirá en una sola, o sea, con una sola. Léase el 380-81, a ver si es verdad que es una sola. Del viejo. No, del viejo son. Del viejo deben No, de para usted estar seguro tiene que leerla. Ok, déjeme buscar. Vamos a descomponerla, a ver qué es lo que dice. O sea, la hermenéutica del derecho penal es interpretar ahí, aquí y ahora lo que dice el texto. Vamos a ver qué dice el texto. Yo creo que usted está equivocado, pero vamos a ver. 5 circunstancias.
Dele adelante. No, lea primero el texto para ver y luego caer en las circunstancias. Se castigará el máximo de la pena de trabajos públicos a los que sean culpables de robo, cuando en el hecho concurran las 5 circunstancias siguientes. Primero, Sí, cuando el robo sea cometido de noche. Segundo, cuando lo ha sido por 2 o más personas. Tercero, cuando los culpables o algunos de ellos lleven armas visibles u ocultas. sí, Cuarto, cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo o escalamiento o fractura, o fractura de puerta o ventanas, o sí, haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos para sí, introducirse en casas, viviendas, aposentos y otros lugares habitados, o que sirvan de habitación o sean dependencias de estas, o sí, introduciéndose en un lugar de robo a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad, tomando su título o visitando perdón, su, ah, su uniforme o alegando una falsa orden de autoridad civil o militar. sí. Quinto, cuando el crimen se ha cometido con violencia o amenaza de hacer uso de sus armas. Señores, ¿qué ustedes entienden ahí? Que tiene que concurrir todo a la vez. No, profesor, No, Eh, indudablemente que no. Pero mis hijos, entonces, ¿cuál es la confusión? Por, Debe incurrir Cualquiera uno. de esas circunstancias agrava el robo, mi querido. Es cualquiera con un agravante. Pero claro, de noche con un arma, de noche con una pata de cabra, es un robo agravado. ¿Usted entendió? Dice o, sí. no dice y, no dice y. ¿Estamos claros? Perfecto. Y todas son agravantes, Son todas. agravantes, mi corazón. ¿Quién levantó Lo la que, mano? lo que da risa, doctor, es que en vez de ponerle O, deberían de ponerle coma y Ah, especificar porque claramente, no ustedes O. saben que la redacción del código es deficiente por la traducción y por los Yeah. procesos que ha pasado. Eso lo dijimos, que es un código causalista muy viejo. Por eso le hablé del causalismo, porque es positivista, causalista, añejo. Seguimos el orden. ¿Quién continúa? Porque quiero avanzar a esto. Yo levanté la mano ahorita, profesor, Mira, no pude entender. adelante, mi querida. Es una sencilla que voy a preguntar y es con Nada de respecto a lo que va a sencillo, lo comenzar único ahora. sencillo en la vida es morirse. Después todo es Así es verdad. complicado. Después todo es complicado. Eso es verdad, mi hermano. Profesor, ya que vamos a entrar en el nuevo código penal ahora, ¿usted entiende que ese nuevo código penal está acorde con todos los procesos del código viejo? O sea, el Código Penal es más actualizado. Acoge a los procesos del viejo código, ¿Usted se refiere del viejo Código Penal o del procesal? del procesal penal, claro está, Sí, doctor. ajusta más, tiene más armonía con el nuevo, claro que sí. Ajusta más. Gracias, continuemos. Claro que sí, mi amor. ¿Quién sigue? La otra pregunta, alguien levantó la mano. Señor Carlos Van Eiker. Adelante. El micrófono, Carlos, préndalo. Tiene que Sí, prender el buenas tardes, licenciado. Adelante, De Carlos. este lado,
como usted dijo, Carlos Van Eyck, el estudiante de Derecho del 13º trimestre de la Universidad Abierta para Adultos. Cierre los demás micrófonos, por favor, para que no se escuche el ruido. Diga usted. Soy un privado de libertad. Sí. Y la pregunta mía va en cuanto a, ¿se puede, como hace el Ministerio Público, hacer un caso, ¿verdad? Y poner a una persona como autor material en el plano fáctico y después ponerlo también como autor material? ¿Se puede? Repítame la pregunta, porque creo que usted la elaboró equivocada. Hágala de nuevo. Cuando el Ministerio Público hace la acusación en el plano fáctico, pone a una persona Sí. como autor intelectual. Pero ¿qué sucede? Que en el mismo proceso, después que pone en el plano fáctico a esa persona como autor intelectual, también lo pone como autor material. ¿Eso es posible? Mire, estamos hablando, usted acaba de tocar un aspecto que en el código tiene mucha pobreza, mucha debilidad y mucha oscuridad. Estamos hablando del plano de la autoría y participación. Nuestro código solo establece autor, coautor y cómplice. No tiene más de ahí. Me refiero al código viejo. En este, la responsabilidad está bien distribuida y está mucho más abanicada, es más amplia, porque incluso tiene la acumulación de la pena y tiene también lo que nosotros llamamos en derecho y las infracciones que se producen de forma concomitante. Aquí está la número 3. Autoría del hecho punible. Autor es quien comete el hecho u omisión punible por sí solo junto con más personas o quien actúe valiéndose de otra persona como instrumento de su ejecución. Eso cambia por completo el panorama de la autoría. Usted puede, Sí, claro. usted puede, Ese es en el nuevo, pero la pregunta fue basado en el viejo, porque el viejo solo conozco un caso. tiene, no puede, le corresponde lo mismo al autor y al coautor, porque no tiene más escapatoria al Ministerio Público ni el juez. Autor, coautor y cómplice, no tienen más para dónde coger. Eso es que conozco un caso que a la persona la pusieron tanto como autor intelectual como material, es Es que decir, no una existe el autor persona, intelectual. Oiga, querido, no existe el autor intelectual en el viejo. No existe. Pueden buscar el 59 y 60 y ahí nos damos cuenta de que no solo tenemos autoría y complicidad. No existe, no puede ponerlo como autor intelectual, porque esa figura no existe en autoría y participación actualmente. ¿Me entendió? sí, lo entendí, pero el caso lamentablemente no lo tipifica el código viejo, es decir, el actual, porque No, no todavía el nuevo está, no no está. existe, no existe y un juez no lo va a coger si no existe. Pero en el expediente estuve leyendo, en el caso de la persona que conozco, sí figura, así como le estoy diciendo, Si tanto dice, autor si dice intelectual autor como material. intelectual, lo que está diciendo es autor. Eso es un término manejado de forma equivocada. Solo tiene autor. Y la pena es la misma. Ok, ok, gracias por el aclarar, ¿no? Sí, cuando vaya a su casa o cuando termine ahora, se busca artículos o tipos penales 59, 60 en adelante y se va a dar cuenta que no hay. Ahora, en la actualidad sí. Sí tenemos la responsabilidad y tenemos una nueva forma de distribución de la responsabilidad. La responsabilidad es No, la no tiene única que ver, figura, escuchen bien, la única figura, no. la única entidad del derecho penal que se mide en grado. Autor, coautor,
cómplice, autor de detrás, autor de delante, autor intelectual, autor material. La única que tiene grados y reparte a sí mismo la responsabilidad. En la actualidad no existe más que autor, coautor y cómplice. No hay para dónde ir. Y al cómplice le corresponde la pena inmediatamente inferior. No hay más para dónde ir. Profesor, Sí, incluso recuerdo un caso muy famoso, que fue el caso de Emery Peguero, donde sí, vi al Ministerio Público y al abogado de la parte creyente hacer un esfuerzo casi sobrehumano por tratar de que encajara en el tipo del dominio del hecho. Y lo argumentaron de muchísimas maneras, pero aunque lo pudieran probar, los jueces no tenían cómo condenar a esa persona porque tenía dominio de los hechos, porque como usted dice, esa figura no existía y había un problema con el principio de legalidad. Aunque no se pudo probar, pero si se probaba, aún no iba a haber la sanción que se pedía. es correcto, pero la teoría del dominio del hecho no estaba en el código, pero estaba en la jurisprudencia. Ah, ok, ahí yo no sabía. Sí, y esa es una de las cosas nuevas que trae que sí la tiene la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho lo que establece es que donde participan varias personas en la comisión de un hecho punible, de un delito, de una infracción, por pequeña que sea la contribución y la participación de uno de los agentes actuantes, si esa actuación, por chiquita que sea, ha contribuido a la realización del tipo y a obtener el resultado, es punible y es imputable, por pequeña que sea. Por ejemplo, el tipo que escribe, llegó el hombre, acaba de llegar, le tiene el teléfono intervenido, una autorización judicial, se va a producir un asesinato, Miguel está esperando a José, llegó a su casa, tiene el arma lista, pero él está en un lugar escondido donde no puede verlo y no puede dejarse ver. Y él le escribe por WhatsApp o por llamada, le dice, acaba de llegar, se va a piar, está en la tercera puerta, en el carro azul, anda solo, prepárate. Esa contribución es indispensable para la realización del hecho porque el otro no tiene visibilidad del objeto que quiere llevar a cabo. Entonces, la teoría del dominio del hecho lo arrastra para que lo imputen como cómplice. ¿Me entendieron? Claro, claro. Ok, alguna otra. Sobre el caso Emily Peguero, yo no conocía a fondo, creo que estaba fuera del país en ese momento. No conocía a fondo el involucramiento de esa persona, pero el Ministerio Público me parece que falló en la obtención de todas las conversaciones y de las imágenes y del lugar donde se hizo el hecho. Ahora bien, lo más importante, oigan esto, colegas, ustedes tanto que van a defender como a estar del lado de la parte acusatoria. Lo más importante de la teoría del dominio del hecho es que si usted la saca a esa persona y el hecho se produce como quiera, no tiene imputación, no tiene responsabilidad. Pero si usted la saca porque su participación es clave y no se llegue y no se produce, entonces sí es responsable. ¿Ustedes entendieron eso? Totalmente de acuerdo. Eso se Totalmente. llama en derecho moderno exclusión hipotética del sujeto. Carlos tiene una pequeñísima contribución para llevar a cabo la acción de lavado de Alexander Zorrilla, que tiene una financiera. La labor de Carlos es pequeñísima. Lo único que Carlos hace es recibir el dinero y va y lo entrega. Él no sabe de qué se trata. Pero llega un momento que se entera y dice, pero es que Alexander me está enviando esto para yo llevarlo a la financiera y simular que estamos prestando y que estamos vendiendo bienes inmuebles, bienes raíces, y de esa forma lavar este dinero. Y Carlos sigue. Es lo que ve un motor y lo lleva en efectivo. Señores, ustedes sacan a Carlos, no se lave el dinero. Eso se llama exclusión hipotética del sujeto. ¿Se entendió? El derecho es lógica Entendido, pura. profe. Lógica pura. Anoten esos términos para que lo estudien en su casa después. Como los primeros que les señalé. Como los primeros que les señalé. Entonces, lo que le iba a decir anteriormente al querido amigo
Búsquese el tipo penal nuevo 124 del nuevo código. Aquí lo tengo. Búsquese, lea el 124. Lo leo. Oigan eso, señores. Oigan eso. Artículo 124. Sí. Violencia doméstica o intrafamiliar. Sí. Constituye violencia doméstica o intrafamiliar toda conducta realizada por el padre, la madre, hijo o dependiente, el tutor, guardián, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o por cualquier persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre un miembro de la familia, caracterizado por el ejemplo de la fuerza física y violencia económica, patrimonial, violencia verbal, psicológica o de intimidación o persecución contra uno o varios miembros de la familia. Lea el párrafo 4 ahora, salte todo lo otro y lea el 4 de eso mismo. Estamos hablando de violencia intrafamiliar, señores, que es nuevo. Lea el 4. El numeral 4 dice, la violencia por intimidación. No, 4. Ah, el párrafo 4. Sí. Bien. La educación y disciplina a los hijos por parte de los padres o tutores en el ejercicio de la patria potestad y siempre que se hagan respetando el principio de interés superior del niño, no constituye violación en este artículo. Ese solo artículo borró todo lo otro. Si usted le da una pela al muchacho en interés superior del niño, dice que la pela está permitida y que es por el interés del niño. ¿Entendieron? Oye. Eso para mí es una aberración. Sí, claro. Para mí es una aberración porque hay padres que le queman hasta la mano a los niños y ahora tienen licencia para ellos creer que pueden hacerlo. Porque es una creencia. Los muchachos no se enderezan ni se tuercen dándole golpes, pero el código legitima la pela. Señores, finalmente, este código tiene 70 nuevos tipos penales y varios reformados. Es más amplio, pero hay algunos que yo quiero señalarle, por ejemplo, como el 224. Solo ya estamos acabando porque el tiempo se borró. El 224. Robo. Perdón, el 3, no es 224, es 3. Ay, mi Dios. Quería solo compartir con ustedes este. 302. El ultraje. ¿Qué número es? Estoy buscando el ultraje. Vamos a ver. El 310. El 310. Lean el 310 finalmente. Ok. Léalo. Rapidito. Se nos acaba el tiempo, sí. El ultraje. Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas. Palabras o amenazas, siga. Vaya leyéndole al paso, siga. O enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto. Párese ahí, o cualquier tipo de objeto. Usted le hace a toda una mueca, siga. O hacer gestos. O hacer gestos. Usted le hace una mueca con el dedo, con la mano, con lo que quiera, siga. De modo no público. De modo no público, entre ellos nada más, siga. Pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de los funcionarios que desempeñan alguna función. O de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. Siga. El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción el funcionario o servidor público que ha sido su víctima. Eso significa que cualquier imagen
tipo de objeto o gesto que usted le haga, cualquiera, hasta una mueca, se llama ultraje. Eso es un tipo penal abierto, causalista. Ven que también tiene su causalismo. Causalista y que, como ustedes pueden ver, es un tipo penal que choca con el principio de legalidad, porque no es verdad que cualquier gesto puede ser un ultraje a un funcionario, a un servidor público. Señores, las preguntas fueron tantas que no pudimos abarcar todas las escuelas de la teoría jurídica del delito. Finalmente, estamos en presencia de un nuevo código que supera 150 años o más, tiene 70 tipos penales nuevos, mantiene los mismos principios fundamentales, algunos reformados y más actualizados. Tiene la reincidencia muy clara, la tentativa muy clara. Esto es una materia para darlo en un programa de por lo menos un curso especializado, porque es muy amplio y yo quería discutir los libros, por lo menos de forma gruesa, libro por libro. Pero quería decirle que la base del derecho es la teoría jurídica del delito y que para dominar la doctrina y dominar la práctica penal hay que dominar la teoría jurídica del delito. Saber que una acción, un nexo causal y un resultado tiene que estar vinculado y tiene que estar establecido en la ley. Y saber también que las acciones humanas son las que desembocan en hechos punibles o infracciones y que la conducta y el carácter que genera el delito y la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad son los caracteres específicos del delito. Que no hablamos del cúmulo de pena ni de la reincidencia, ni hablamos tampoco de elementos como la correlación de delitos cuando se producen varios en el mismo orden o cuando un solo delito produce varias acciones, que también deberíamos de verlo aparte, que es una modalidad totalmente Esa explícita. es la segunda parte y será con usted, profesor. Me comprometo a una segunda parte. Para mí ha sido un placer servirle y Encantadísimo. estoy Gracias. a su orden, señor Maestro, Dios lo presidente. bendiga grandemente. Lo Bendiciones necesitamos, de lo profesor. alto, los queremos Muchísimas nuevamente. Un placer y un honor y siempre estoy a su orden a través de Viviana y el maestro presidente de la Asociación Política Partner. Muchísimas gracias. Nos seguimos en el maestro. café, Gracias, maestro. maestro, Maestro, gracias. bendiciones.